Bueno, pues ya estamos aquí, una semana más y la verdad es que empieza muy caldeadita. Está el ambiente muy caldeado en el ámbito sociopolítico, en todo el territorio nacional, por distintas circunstancias que probablemente ya habréis visto y oído en otros medios de comunicación que exceden nuestro ámbito geográfico, pero es que aquí también, en el plano local y en nuestra proximidad también ha empezado la semana con muchísima agitación, unos días de efervescencia social y política en torno a asuntos de enorme trascendencia. Para algunas cuestiones de importancia hay que mirar atrás, unas cuantas fechas, otras son el preludio también de cuestiones importantes que se nos vienen encima. Antes de hincarle el diente a esos asuntos de actualidad, presento a quienes me acompañan aquí en la mesa. Regresa a la mesa y además me consta que ha hecho algunos ajustes en su vida cotidiana para poder estar aquí con nosotros, que le agradecemos enormemente, y sirva esto desde aquí como reconocimiento a todas las personas que participan en este programa y que requiere de ellos y de ellas en muchas ocasiones un esfuerzo que ustedes no conocen, pero que nosotros valoramos muchísimo. Paco Gutiérrez, muy buenas. Buenas noches, aquí estamos. Una semana más. Una semana más, dispuestos a participar en una tertulia que lo que vean y escuchen los espectadores sea interesante. Sin duda alguna, y hablando de ver, van a ver en un momento a Carmen Baro en el momento de la presentación aquí en el programa, y ya les adelanto que la veremos en pantalla, en este caso a través de los VTR, de los vídeos que vamos a ver, porque ha formado parte Carmen Baro. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, buenas noches. Has estado presente en uno de los contenidos informativos, no vamos a desvelarlo todavía, luego lo avanzamos, en uno de los contenidos informativos de peso específico que nos esperan próximamente. Tengo una cosa que decir, no sé si la puedo decir ahora, lo puedo decir. ¿Presento a Juan Carlos un momento? Preséntalo. Venga, sí. Juan Carlos Ángulo, muy buenas. Hola, buenas noches. Ha estado en un comité de bienvenida. Vamos a definirlo, sí. Vamos a definirlo así, ahora lo veremos. Es uno de los ejes centrales del programa. No sabría decir si el asunto de mayor trascendencia, probablemente sí, pero desde luego que os va a interesar y mucho lo que os contamos luego. Lo estamos cebando esto, que ya puede ser bueno. No, es que el tema es bueno, el tema es interesante. Yo quiero comentar un vecino que se me acercó el otro día, un clásico, un vecino de la zona de Santa Marta, que bueno, me pilló por la calle, nos felicitó a todos, me dijo que trasladara la felicitación a toda la gente de la tertulia y todo esto, y me pidió que insistiésemos una vez más. Ya le dije que lo habíamos hecho varias veces, me decía que sí, que ya lo sabía, pero que insistiésemos un poco más en el tema del aparcamiento en el barrio de Santa Marta. Ya lo hemos dicho, que se están haciendo rebajes de los bordillos de las aceras. Está bien, no nos vamos a oponer a eso, por supuesto, para facilitar la movilidad de las personas que tienen dificultades, pero eso está conllevando a que se están perdiendo aparcamientos en la zona de Santa Marta, donde precisamente, pues, en todo el término municipal es muy difícil aparcar, pero si cabe en una zona que sea aún más difícil todavía es en la barriada de Santa Marta de Marbella, ¿no? Entonces me pedía que siguiéramos insistiendo ahí, que está la gente muy enfadada, que no tienen dónde aparcar y eso, que les están quitando aparcamiento. Lo comentamos ya el lunes anterior, y otro todavía pues hace 2 o 3 semanas también lo hemos referido, pero me pidió por favor que insistiésemos en este tema y que lo volviésemos a recordar, y así lo hago. La falta de aparcamiento en la barriada de Santa Marta y el malestar que tienen allí los vecinos en esta zona de Marbella. Dicho queda, y mucho ánimo y un saludo a la gente de Santa Marta. Carmen, que no te hemos dejado hablar antes. Y ya que estamos con los saludos, yo después del sainete de la semana pasada de Cristóbal Garre insultando a la asociación de pensionistas, que yo desde aquí le exigí que pidiera perdón y se disculpara, pues una semana más, yo insisto porque me pareció una ofensa imperdonable, pues una semana más en la que Cristóbal Garre no se ha disculpado, no ha presentado su disculpa a los pensionistas, por un lado, y una semana más que Cristóbal Garre es diputado en el Congreso al Congreso de los Diputados, y que no ha hecho ni una sola propuesta, ni por Marbella ni por San Pedro. O sea que tenemos un señor
Tenemos 2 diputados en Marbella, que es una cosa histórica, una cuestión histórica, Isabel, que está en la parte de gobierno, y Cristóbal, que está en la parte de la oposición. Por parte de Isabel ha puesto el nombre de Marbella y de San Pedro varias veces allí en el Congreso, en sus exposiciones, y que Cristóbal Garre, al día de hoy, con lo que cobra, no ha mencionado ni a Marbella ni a San Pedro. Lo digo para que sepamos a lo que nos dedicamos, que en vez de insultar a los jubilados, que se ponga a trabajar por su pueblo. Bueno. Dicho queda. Un saludo también. Un saludo. Un saludo. Hombre, Sí. él es un cargo, a él le pago yo, por lo tanto desde aquí le exijo 2 cosas. Primero, que se disculpe con los pensionistas, que no tienen nada que ver en esta guerra, y segundo, que haga su trabajo, que para eso cobra una pasta grande. No solamente es un saludo, sino que es un segundo capítulo, porque ya Hombre, tuvo sí, y eso lo voy a repetir toda la semana hasta que no se disculpe. La historia tiene una continuidad, que duda cabe. Bueno, venga, vamos a... ¿Os acordabais ya de Carlos Fernández? ¿Os seguís acordando de él? Hablando de sinvergüenzas. Uy, perdón. Sigue. Presuntos, bueno, prófugos. de Presuntos sinvergüenzas prófugos. No, este lo es, o está condenado ya. Sí, también es verdad. Es que estaba meditándolo. Me lo has puesto en una mesa y he tenido que pensar muy rápido y ya me cuesta pensar, es que imagínense pensar rápido. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ya está aquí. Llegó pues ya al final del pasado mes de octubre, acabamos de empezar noviembre, concretamente el día 29, en el aeropuerto de Barajas. Allí fue detenido quien fuera concejal del GIL y también después del partido andalucista, fugado de la justicia desde hace casi 20 años, desde 2006. Recordaréis, estaba yo la operación Malaya, fueron a buscarle y dijo, ¿qué estoy haciendo el Camino de Santiago? Que ahora vuelvo. No volvió, desapareció, y volvimos a saber de él en septiembre de 2017, cuando se entregó a las autoridades en Argentina, después de infinidad de especulaciones sobre su paradero. Marruecos, ¿no? Sí, especulaciones muy aventuradas y muy desventuradas a veces también. Bueno, pues al final quienes hubieran apostado por Argentina fueron quienes habían acertado. Allí fue detenido después de entregarse, eso sí, voluntariamente a las autoridades, con la impresión de que no llegaría jamás a España, o al menos no en su condición de detenido. Y de hecho, después de las primeras peticiones de extradición por parte de la autoridad española en 2022, en última instancia el Tribunal Supremo de Argentina denegó la entrega a España. Consideraron las autoridades argentinas que no se daban las condiciones apropiadas por diversas circunstancias que no vamos a relacionar en amplitud ahora mismo, pero no se daban las circunstancias para que se produjera esa extradición. Lo siguiente que hemos sabido 3 años más tarde, ahora ya en la recta final de este 2025, ha reaparecido, como decíamos, en el aeropuerto de Barajas. Hay informaciones que apuntan a que se habría entregado él, otras que dice que era una requisitoria de la Audiencia Nacional que dio pie a su detención. El caso es que va a ser juzgado por el caso Saqueo 2, es una de las causas pendientes que tiene. Quizás parece presumible, ¿no?, que él defenderá que todo eso ha prescrito, que es lo que hasta la fecha ha defendido y en lo que ha justificado, básicamente, pues, por ejemplo, la no extradición desde Argentina. En 2022 el Tribunal Supremo de Argentina dijo que todo estaba prescrito, entonces por eso no lo extraditaron a España. Yo entiendo que él ahora, cuando viene, porque sea que se ha entregado él, o sea que lo han detenido al entrar, si viene a España sabe que lo van a parar en el aeropuerto, ¿no? Entonces yo imagino que él entiende que esto ya está prácticamente prescrito. El tema Malaya van a hacer 20 años ya, dentro de poquito. Desconozco los plazos de la justicia, pero bueno, vamos a ver. Parece que el caso Saqueo 2, que es más antiguo todavía, no está prescrito y lo van a juzgar ahora enseguida en la Audiencia Nacional, que dicen que llegará a un acuerdo de conformidad. No sé qué aceptará o qué pasará, pero bueno, que esto nos ha retrotraído a toda aquella época lamentable del GIL aquí en Marbella, con personajes de este estilo, que decían, Nacho, no hay que ponerle presunto ya, porque este señor, Carlos Fernández, que es el de la derecha, el de blanco, por si alguien no lo conoce,
Este señor está condenado, en su día fue condenado por robar el dinero de las nóminas de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro, del equipo de fútbol, ¿no? Eso ya tiene una sentencia firme, entonces podemos decir que robó ese dinero, ¿no? Luego ya en el resto de causas es presunto, por supuesto, en la Malaya, en el saqueo, en temas urbanísticos que tiene, ahí sí es presunto, pero en el caso del San Pedro no, porque ya está condenado, ¿no? Y bueno, pues nos recuerda toda aquella etapa lamentable en la que no solo personajes de este tipo tuvieron responsabilidad, sino también la ciudadanía que les votaba, porque no olvidemos que todos estos señores del GIL llegaban al gobierno de Marbella a través de las urnas, no daban ningún golpe de Estado ni nada de esto, les votaba la gente y les votaba masivamente. Entonces hay una responsabilidad importante también de una parte de la sociedad de Marbella que le votaba y que lo puso ahí y que la seguía votando y se seguía apoyando mientras ellos estaban robando, ¿no? Entonces, bueno, nos da pie un poco a recordar toda aquella época y bueno, de la que no la quitamos de encima todavía, fíjate, de lo que ha pasado, ¿no? No tengo ninguna pregunta concreta o específica que decir. A Juan Carlos le ha sugerido eso, ¿no? La reflexión de cómo el pueblo de Marbella toleramos eso tanto tiempo. ¿Qué impresiones os deja todo lo acontecido? Pues para mí es la avanzadilla de lo que tenemos ahora, porque lo que estamos viviendo ahora mismo, en mi opinión, es un neogilismo, porque no nos olvidemos que luego los gilistas son como la energía, no mueren, sino que se transforman. Entonces, pues en este momento muchos de ellos son miembros del Partido Popular y del equipo de gobierno, por lo tanto, es la avanzadilla de lo que tenemos ahora. La época Gil, en mi opinión, no ha desaparecido, seguimos, son otros personajes, otros perros, perdón por el dicho coloquial, otros perros, pero el collar es el mismo. Y esa es mi opinión. Yo estoy con Juan Carlos en recordar un tiempo complicado que nos dejó tanta marca que todavía tenemos deudas en el ayuntamiento muy importantes, alrededor de 250 millones de euros, que debemos, que para salir del atolladero hubo que pedir otro préstamo, que es otra deuda a la Junta de Andalucía, que tampoco hemos terminado de pagar. Y a mí siempre recuerdo lo que decía mi mujer en aquel tiempo: para que se olvide el tiempo de Jesús Gil tendrán que pasar 100 años. Y no que vaya a pasar 100 años, pero 20 han pasado ya, y parece que no. Bueno, y para que deje de decir la gente las sandeces esas de no, porque Marbella estaba muy limpia, porque entonces sí, mira, si no, y había seguridad ciudadana y demás, yo no sé ya en qué idioma decirlo, 200 millones o así que eran de deuda con Seguridad Social, con la Hacienda y con la Junta de Andalucía por los 100 millones de euros que hubo que pedirles en su día, pero es que llegó a superar los 500 millones de euros, claro, que en 15 años no pagó ni Hacienda ni Seguridad Social. Demasiado sucia estaba Marbella como para no estar limpia sin pagar absolutamente nada, usando una caja única entre el Ayuntamiento, el Atlético de Madrid y las cuentas personales de los protagonistas. Antes habéis hablado del hecho de que se le condenó por robar las nóminas de los jugadores del San Pedro, pero es que era una época tremenda porque el Ayuntamiento tenía 7 u 8 cajas que se gestionaban independientemente y que el dinero no tenía por qué ir al banco. Entonces, nadie le quitó el dinero a los jugadores de San Pedro, lo que formaba parte de la caja única, y Jesús Gil, cuando entró en conflicto con Carlos Fernández, pues esto es lo que le cayó a Carlos Fernández, ya está, no tiene más historia. Luego, evidentemente, ha participado en numerosos acontecimientos relacionados con el caso Malaya. Los casos saqueo tienen mucho que ver con aprobaciones en junta de gobierno, como tenientes de alcalde, pues en muchos casos aprobar convenios urbanísticos, aprobar, en definitiva, donde reside la clave de por qué hay tantas veces que vemos un terreno en Marbella. Lo digo para la gente que le gusta tanto recordar lo limpia que estaba Marbella. Pues fíjate si estaba limpia, que ahora cuando ves un terreno que dices, uy, qué bien estaría aquí un colegio, o qué bien estaría aquí unas viviendas sociales, entre los de ahora, que se lo ventilan y lo enajenan al terreno y demás, y lo poquito que hay, que está en manos privadas, cuando antaño
era público y se podía público. aprovechar para todo eso, pues nos lo comemos con patatas. Estaba bien limpia porque la habían limpiado. Eso, limpia Se estaba. habían llevado todo el dinero del ayuntamiento, ¿no? El saqueo por el que lo van a juzgar es precisamente por llevarse el dinero del ayuntamiento y directamente repartírselo entre ellos. Cuando se acabó la pintura blanca y azul, quedó eso. Y lo de las nóminas del San Pedro, pues bueno, y estaba robando todo el mundo y Carlos Fernández se puso a robar por su cuenta. Y ahí le dijo Gil, por tu cuenta no. Y fuera, denunciado, condenado y fuera del Gil. Dice, no, aquí robamos entre todos y nos apañamos todos, pero tú por tu cuenta no. Y claro, ¿Qué le hacían firmar al jugador de San Pedro? Tú cobras 5.000, pero en realidad cobras 3.000. Y los 3.000 se lo dan bajo cuerda y probablemente bajo cuerda le daban los otros 2.000, pero el dinero fluía. Que al final eso era pecata minuta, porque los futbolistas tampoco creo yo que cobrasen unos sueldazos tremendos. La segunda vez, pero bueno. Fue por lo que condenaron a este señor, que ya digo, yo creo que prácticamente tendrá prescrito ya todos los delitos y no va a salir mucho de esta vuelta, que yo imagino que lo tendrá ya acordado con sus abogados para quedar limpio ya. Yo creo que de esta ya Carlos Fernández quedará limpio y podrá venir a España cuando le apetezca, irse para Argentina y todo esto. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en la justicia. Yo me aposté que dentro de nada se abre un chiringuito o algo muy... Pues eso es lo que estaba yo conociendo pensando. al personaje que te monta aquí un chiringuito o algo. Eso es lo que estaba yo pensando, y digo, ¿y esta gente luego se pasean tan ricamente entre nosotros? Como si no pasara nada, como si no hubieran estado en la calle, como si no hubieran huido, como si no nos hubieran robado a todos. Juan Antonio Roca se pasea, a mí me ha dicho gente que se lo han encontrado por el paseo marítimo de Marbella, o sea, sin ningún problema. Julián Muñoz andaba por ahí también, o sea. Sí, hombre, en el Chino me lo encontré un montón de veces. Este sí viene, pues lo que pasa es que en su día se publicó ahí en Argentina que se había hecho operaciones de cirugía estética para pasar inadvertido allí en Argentina, cuando estaba fugado, ¿no? Antes de 2017 y no sabe muy bien el aspecto que puede tener ahora, ¿no? Si se ha cambiado mucho o tal, pero bueno, no sé. Bueno. Yo creo que aquí ya él ya lo tendrá esto previsto y quedará ya limpio y ya nos olvidaremos de Carlos Fernández, del mítico prófugo, del mítico fugado de Hombre, la justicia, que se le perdió la pista en Ponferrada mientras estaba haciendo el Camino de Santiago, como ha dicho Nacho. Él no va a dejar de formar parte de la historia, no de la memoria, pero sí de la historia de Marbella, porque seguramente nosotros hablamos de Carlos Fernández y muchísima gente que nos ve que no sabrá ni quién es, porque a 20 años. A los 20 años, es que 20, sí, pero está ahí. 20 años de la Malaya, pero para atrás hay mucho más, todavía puede ser 30 o 30 y tantos. Empezó en el 91, o sea claro. que andamos ya en más de 30 años. Entonces, en fin. Bueno. Camino Santiago, bueno, lo empieza iba por Ponferrada y lo terminó en Argentina. Es un camino de... sin parar. Pedazo de camino, ¿eh? Iría a Santiago de Chile. Algo así, vamos a ese, voy camino de Santiago. Argentina. Vaya a saber. Bueno, venga, vamos a pasar página y vamos a otro asunto. Para empezar, un saludo afectuoso y de ánimo y cariño para la plantilla del Hotel Senator, un colectivo que lo está pasando mal y al que vamos a dedicar el siguiente contenido en este programa. Desde la pasada semana tienen un encierro indefinido para intentar evitar el despido masivo al que se enfrentan. Un hotel que ya cambia de propietario, adquiere nuevos propietarios, entre ellos el grupo Meliá, y aunque en el mejor de los casos pudieran conservar la misma plantilla, perderían desde luego los derechos adquiridos después de muchísimos años, décadas a veces, trabajando en ese Hotel Senator. El Senator, que también tiene su vínculo gilista también para echarle de comer aparte, pero bueno. El pasado 31 de octubre concluyó el contrato de arrendamiento por parte de la propiedad del edificio, la inmobiliaria Princo, con Grupo Hoteles Playa. El establecimiento había cerrado el día 26 y ahora harán reformas y en 2027 es cuando se espera que Meliá se haga cargo de la gestión. Entre tanto, la plantilla, trabajadores y trabajadoras, irán a la calle y reclaman pues un ERTE que al menos mantenga pues ciertos derechos, ¿no? en su marco. Un despido, por traducirlo, un despido temporal en vez de un despido definitivo, que es lo que les quieren aplicar, ¿no? El despido temporal pues sería a la espera de que llegase Meliá y los contratase, y el despido definitivo pues los deja ya en la calle. Yo estoy convencido de que después... Dicen no al ERE, se entiende, ¿verdad? Dicen no al ERE, pero sí un ERTE, que es distinto. El ERE sería el despido definitivo, la extensión definitiva de sus contratos, y el ERTE pues algo temporal, ¿no? Y bueno, pues están a la espera de
eso, de resolverlo, que al final pues les van a quitar la antigüedad en la empresa, lógicamente. Yo creo que Meliá los va a contratar a todos porque son profesionales excelentes, no hay muchos profesionales buenos ya en el mundo del turismo, cuesta encontrarlos. Ahí tienen a más de 100 personas que llevan a lo mejor 10 o 15 años trabajando en un hotel, saben perfectamente cómo se trabaja ahí, entonces ¿para qué vas a buscar a otros? Contratas a esos mismos, pero los contratas dentro de un año partiendo de cero, que eso es lo que les quieren hacer, y ellos están pues tratando de conservar la antigüedad que tienen en la empresa, algo a lo que creo que tienen derecho, porque el edificio se va a seguir dedicando a lo mismo. El edificio donde ellos trabajan antes era un hotel y después va a ser un hotel. Entonces a eso se a mí me gustaría conocer la ley lo suficiente como para poder asegurar eso. Yo quiero creer que sí. Ellos creen que hay continuidad en la explotación del hotel y claro, y lógicamente de un hotel se pasa a otro hotel, no es que de un hotel se convierta en una lavandería aquello. Entonces, claro, le dicen, pues mira, pues tenemos que echar a la calle, claro, pues, sí, pero es que no, es que se va a hacer otro hotel. Entonces, a eso se agarran, y aparte de las movilizaciones, que ahí estamos viendo una que hicieron hace unos días, están encerrados allí en las instalaciones y también van a llevar el tema a la justicia, a los tribunales de justicia, porque entienden, claro, que la justicia está de su lado. Y cabe suponer que si la norma se puede retorcer, Meliá lo retorcerá para... Claro, es que hasta los 6 meses... Es que el periodo de tiempo son 6 meses. A partir de los 6 meses es lo que dice Juan Carlos, dedicándose a la misma actividad no se tiene que asumir los trabajadores. El tema es el espacio de tiempo a partir del cual ya pierde la categoría y pierde su situación, que ya los pondrían a como ellos quisieran. Pero bueno, que el tema del ERTE, de ERE y ERTE, la diferencia es que es un año, es una familia, 90 familias comiendo todos los días con todos sus miembros y teniendo cubiertas todas sus necesidades, que un ERE que vete a la calle y ya veremos cómo vamos. O sea, que es que el tema, y a mí me dio un poco de lástima verlo esta mañana pidiéndole a la alcaldesa y al presidente de la Junta pidiéndole ayuda, cuando ya sabemos que la derecha, yo que trabajo, y lo digo desde mi punto de vista, que yo he trabajado, viví el tema de Incosol, y en Marbella ya hemos pasado por esto infinidad de veces tenemos Guadalpín, los tengo que apuntar, Guadalpín, Incosol, Los Monteros, el Don Miguel, Pinomar, el otro de la misma cadena que estaba en el Pinomar. Y ellos hay que ser claro y decirles, bueno, que yo entiendo que estas personas no son tontas, ¿no? Que siempre el PP se pone de parte de la patronal. Alguien irá del PP, se hará cualquier teniente alcalde, cualquier concejal de turismo, se pondrá allí, se hará la foto, y luego el PP siempre está de parte de la patronal, que son los intereses los que tienen la manteca, que son la gente que le interesa al PP. La gente de a pie no le interesa, salvo cuando llegue el momento de los votos. Si esto a lo mejor le hubiera pasado un poquito más cercana a las elecciones locales, a lo mejor se hubiera reunido la alcaldesa, se hubieran hecho las fotos, pero como queda tiempo y a ellos ni le va ni le viene el tema, pues ahí están los pobres. Hombre, ellos luchan y se arriman a quien se tengan que arrimar, como cualquiera, digamos, ¿no? Lo que está más pero que hay que tener claro, apoyar y mostrar. Porque en Incosol yo he visto cuando José Luis Hernández en ese momento era el concejal de turismo, y se hizo una manifestación que vinimos andando desde Incosol al centro, y aquí iban los concejales del PP, y luego ¿qué? Ahí está Incosol cerrado todavía, y luego se tuvo que encerrar la gente. Bueno, lo que estamos viendo aquí, pero en otros tiempos y en otros establecimientos. Este tiene pinta de ir, parece que un poco más rápido, porque lo de Incosol y el Don Miguel es que fue eterno, ¿eh? Incosol sigue cerrado, no te digo más, o sea que... Se supone que lo van a reabrir, pero bueno, ahí por lo menos dices que iban la gente del PP, pero es que de estos trabajadores no se está preocupando nadie. Ahora vamos a ver también lo que decías de la alcaldesa, lo veremos un poquito más adelante, pero la semana pasada estuvo aquí en Marbella el consejero de turismo, Arturo Bernal, y se le preguntó por este tema y no quiso saber nada. Dice, sí, la Consejería de Empleo está informada, o sea, le echaba la pelota a la Consejería de Empleo, no tuvo una mínima palabra hacia los trabajadores, ni un mínimo gesto de apoyo, como tú dices. Ellos están con la patronal siempre, por supuesto, y ya está, y les importa un pimiento al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y a todo. Y bueno, pues ahí están los trabajadores, pues luchando con su protesta, luchando con su pelea, y a ver qué son capaces de conseguir con sus protestas, y luego también con el tema judicial que pondrán en marcha. Claro. Como está el tema de los sueldos hoy en día, Paco, es que el tema de la antigüedad es el que marca la gran diferencia, porque si a ti te contratan ahora mismo de nuevas,
entras de lleno en ese mercado laboral tóxico que vivimos, en el que los sueldos no llegan para nada. Es la antigüedad la que mantiene a flote a muchísimas familias de este país. De todas maneras, es una costumbre dentro de la hostelería, los hoteles, pues yo creo que los hoteles y en general la hostelería es ejemplo de empleo precario, porque no se suelen hacer ni contratos fijos por mucho tiempo, se evita por todos los medios que se acumule antigüedad, si no es por despido es mediante otra fórmula, con ERES muy especiales o sospechosos. Y bueno, cuando en algún hotel queda un grupo de gente que tiene alguna antigüedad, normalmente en este tipo de operaciones de traspaso de empresas, los trabajadores que tienen mucha antigüedad acaban desapareciendo y que quede alguno, pues sigue siendo una especie de milagro, como el de los panes y de los peces. No olvidemos esto cuando les oigamos quejarse de la falta de personal cualificado, no olvidemos esta cosa, por ejemplo. Y no olvidemos cuando hace bastante poco, soltaban lastre de gente que llevaban años trabajando y tiraban de empresas de trabajo temporal como locos, hasta que se han dado cuenta de que el trabajo no salía igual, perdían categoría, perdían prestigio, y ahora quieren profesionales cualificados, pero se han pegado años tirando de gente de empresas de trabajo temporal. Está el caso de las Kelly, que las claro. Mujeres que se sindicaron, las Kelly y las que limpian, ¿no? Las mujeres, el trabajo de los pisos, que es el trabajo más duro que tiene un hotel. Trabajar en un hotel es duro, y no es igual trabajar en un hotel que trabajar en un bar o en un chiringuito. Hay que distinguir categorías también, porque dentro de un hotel, dentro de lo malo, tú tienes tu convenio y tu representante sindical. El otro establecimiento, ya veremos. Entonces, un trabajo tan duro, que hay que hacer tantas camas, tantas habitaciones, en tan poco tiempo las mujeres estaban reclamando, y al final de tanto reclamar, pues ellos decidieron que harían el mismo trabajo en una empresa temporal. Claro. O sea, imagínate, si pagando a 6 euros la hora. Prácticamente se las han hecho de todos los colores. Y han reventado a las mujeres. Luego, claro, es que se dan de baja. Digo, pues hazlo tú, que es que la gente es que lo quiere todo y lo quiere gratis. O sea, la perfección no es gratis. Tú tienes que pagar el trabajo, el tiempo, el conocimiento y la dedicación. Pues si no lo haces tú, no te quejas. Llevo 30 años teniendo que informar cada 2 por 3 de estas grandes celebraciones del turismo y de los datos maravillosos, que si récord, que si llegada de visitantes, que si la maravillosa oferta hotelera que siempre celebrando. Y no ha habido una sola vez que no haya tenido que dar este tipo de informaciones, que no lo haya hecho con un pellizco en el costado. No te queda otra, está uno informando y te das cuenta de los datos que te han dado y te basas en las estadísticas y demás, pero te dan unas ganas de decir lo que realmente piensa uno. Claro, sobre todo cuando Marbella está únicamente enfocada al turismo. Aquí no hay nada más que turismo. O sea, te explota uno, te explota otro. Tienes que elegir quién te va a chupar la sangre. Así y si tienes suerte y te contratan, vamos. Que muerte o macumba. Hombre, que el turismo tiene su cara A y tiene su cara B. Claro. Y la cara B normalmente es con minúsculas. Así que si tenemos lo que tenemos es gracias a que hay una masa de trabajadores que ahora mismo tienen, aparte de las dificultades de los contratos en precario, tienen otras dificultades como por ejemplo la vivienda o por ejemplo la sanidad o los colegios, que cada día es más complicado, cada día es más difícil, y ellos viven y necesitan vivir. Y hombre, pasar de tener un sueldo razonable a tener sueldos que cada día van más abajo. 2025. De 2025, como dices tú, pues cuando se dice, es que el salario mínimo interprofesional, que ya lo gana prácticamente todo el mundo, es un sueldazo porque gana 1.000 euros. Pues, en fin. Eso lo dice el que gana al mes 24.000 euros, ¿no? O 1 millón. O 1 millón. O 1 millón. En fin. Bueno, pero en fin, esto es como todo. Tampoco se olvide esto, ¿vale? Ya está bien, son contenidos de programa que sirven para que... Y no confíen tanto en el PP. Que nos acordemos siempre de la cara B de las historias, ¿no? Venga,
el asunto que antes habíamos cebado un poco y que habíamos medio anunciado, la inauguración del Centro de Salud Marbella Oeste, o como es conocido el de Ricardo Soriano, o como quizás algunos de ustedes lo conozcan, el del Pirulí. Pero ya con esa referencia, quien se haya perdido ya, que abra el Google Maps y que se lo busque con tranquilidad. La denominación más correcta es Centro de Salud Marbella Oeste, en la avenida Ricardo Soriano. Años de promesas, era el antiguo edificio de planeamiento urbanístico, un edificio que fue municipal, pero como el ayuntamiento le debía hasta de callarse a la Junta de Andalucía, pues le tuvo que, en forma de pago en especie, como quien dice, pues le dio a la Junta de Andalucía ese edificio. Después empezaron obras en junio de 2022, bueno, bastante después, junio de 2022, y han pasado 3 años y medio. Por cierto, le dio el edificio para quitarse deuda con la Junta de Andalucía y encima ha pagado las obras. En concreto, 2,7 millones de euros. No era tanto, no costaba tanto. Lo que pasa es que ha tenido un sobrecoste del 46%, muy poquito. Le ha faltado para tener un sobrecoste del 50%. De hecho, ahí es donde la ley se lo habría impedido. Pero un sobrecoste del 46% para 2,7 millones de euros. Y a tenor de lo que van a ver ustedes seguidamente, viendo las autoridades de la Junta de Andalucía y demás, dirán, claro, es que la Junta de Andalucía pues hace su obra y viene aquí y lo inaugura. No, es que lo hemos pagado aquí, hemos invitado nosotros aquí la gente de Marbella. Pero eso no ha impedido que vengan dirigentes de la Junta, y la verdad es que tal y como está el patio, ya sea porque el Hotel Senator está muy cerquita y los trabajadores querían hacerle ver a la Junta de Andalucía que les están dejando abandonados y que no les hacen ni caso, o por encima de todo por la enorme crisis sanitaria que atraviesa esta comunidad autónoma, pues todos esos ingredientes juntos daban lugar a esto que vamos a ver. Estos son los prolegómenos de la inauguración de esta mañana, a la que ha venido Juan Manuel Moreno Bonilla. Hay, pues bueno, poco a poco la corte de palmeros del PP apareciendo por allí, y ahora también pues van a ir apareciendo poco a poco pues la gente que se ha manifestado. Ahí ha llegado el nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, ahí lo vemos al fondo, con personal del ayuntamiento, la alcaldesa también estaba ahí ya, todos esperando al gran Moreno Bonilla, ¿no? Como siempre en estos casos, pues llega más tarde, y ahí tenemos a los trabajadores del Senado, que estaban ahí protestando. Se acercó la alcaldesa ahí a decirle buenas palabras, le decían ayuda, alcaldesa, ayuda, necesitamos la ayuda del ayuntamiento, y ella sí, pero la ayuda ya vemos cuál es, le importa un pimiento. Ahí, como había cámaras delante, pues se acercó a hablar con ellos, y bueno, ahí había una representación de la plantilla del Hotel Senator, y también pues había gente de la plataforma por la apertura íntegra, ahí la vemos, plataforma por la apertura íntegra del hospital de Estepona, ¿no? Que vinieron pues a reclamarle a Moreno. Y este es el ambiente que había fuera del Centro de Salud Marbella Oeste, a la espera de Moreno. Y ahí también había gente del CSIC, ¿no? Los recortes en sanidad matan, con pancartas, y esto, pues ya digo, poco a poco, de momento la gente estaba tranquila, a la espera, habían llegado ya los políticos y bueno, después hubo más agitación, ¿no? Sí, ahora vamos a ver pues, todo esto habéis estado allí, yo no he podido estar, mejor que contéis vosotros lo que ha ido ocurriendo. Lo siguiente que vamos a ver, pues ya digamos que ya escuchamos también los sonidos, no solo algo que ver, sino también que escuchar. Es la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Ese es Antonio Sanz, bueno, y Carmen Varo. Hombre, claro, yo iba antes que la veríamos. Ahí llega Moreno Bonilla, vamos a escuchar.
había más policía que personas. La verdad, ¿quién pensará que podía haber más gente? Luego vamos a dar un detalle de eso. Eso después hay que explicar el por qué no había más gente. Luego explicamos, contamos un detalle de eso. Ahí se mezclaban los aplausos de los palmeros que están al fondo con los silbatos y... Sobre la convocatoria completamente. Ahí se escucha fuera. Bueno, es el ambiente que había. Allí paran a Moreno Bonilla para entregarle una carta, una vecina muy conocida de la zona de Molino de Viento. Le entregó una carta, ahí se la está entregando. Y ahora ya pues Moreno Bonilla y vemos a la gente manifestándose, ¿no? Y ya vemos a Moreno Bonilla que se escabulló hacia el interior. Hombre, como el cobarde que salió para adentro, no fue, por el consejero se acercó, pero él no fue capaz. Venga, muchas palmitas, venga. Que inaugure una cosa que no hemos pagado nosotros. Eso es. Hombre, debería haberse hecho la foto con los médicos que van a trabajar ahí. Ah, pues que como no había... Se la ha hecho dentro también. Sí, se la ha hecho. Sí, menudo. Porque los 10 médicos que se trasladan a ese centro de salud son 10 médicos de Leganito. Sí, yo le he hecho a mi madre y supongo que los espectadores lo conocen. Los que son conocen la sí. situación que... Los médicos, no lo sé, a nosotros no nos han avisado, entonces yo ya he cambiado a mi madre. Supongo que no, yo no tengo mi compañía por ser funcionario, pero mi mujer está en la Seguridad Social y ella no ha recibido información de que tenga que solicitar el cambio. Es posible que no, que a ella no le haya tocado. 8 médicos y médicas de atención primaria, los que de Leganitos que se trasladan, y 2 pediatras. Entonces, pues claro, la gente que tenga ese médico que se lo trasladan tiene 2 opciones: o desplazarse hasta el nuevo centro de salud de Marbella Oeste, o cambiar de médico y cogerte uno de los que se quedan en Leganitos. Yo pensaba que este centro de salud, porque el centro de salud de Leganitos actualmente abarca una zona amplísima de Marbella, todo hacia el oeste, ¿no? Entonces yo pensaba que este nuevo centro de salud pues iba a ser para, yo qué sé, pues para la zona de Nahueles, la Milla de Oro, toda la zona oeste de Marbella, pero no, resulta que me están diciendo que hay personas que viven en el casco antiguo a las que las están mandando, le han trasladado a su médico, y son personas mayores, y esas personas, pues claro, tienen a su médico o médica a lo mejor de toda la vida, y ahora ¿qué haces? Pegas el paseo hasta Marbella Oeste y tienes que ir en taxi, o ahí en coche no se puede ir porque no hay aparcamiento, o te cambias de médico y de médica. Si a ti te gusta el médico que tienes, ¿por qué te tienes que cambiar? Porque te hayan mandado a Marbella Oeste gente del casco antiguo de Marbella, no de la zona oeste de Marbella. Entonces esto me parece una vergüenza, ¿no? Es lo primero así que podemos comentar, ¿no? Un grupo de vecinos de la zona años atrás le insistieron mucho a Ángeles Muñoz, gente que por lo que fuera se llevaba muy bien con ese equipo de gobierno, le insistían muchísimo a Ángeles Muñoz de la necesidad de abrir este centro de salud ahí mismo, en Ricardo Soriano. Claro, luego hablándolo entre gente, yo no sé cómo lo habrán vivido ustedes en sus hogares o en sus círculos más cercanos. Yo he tenido la conversación de decir, de verdad, en esa zona no va a haber más gente ahí en sanidad privada y que hace poco uso, digamos, de la sanidad pública. ¿No habrá otros puntos de Marbella donde resulte más necesario? Luego hubo un jaleo cuando empezó a hablarse de esto. Alguien a quien vamos a escuchar más tarde, José Bernal, exalcalde en el municipio, en Marbella, hablaba de un ambulatorio mejor en la zona norte de Marbella, en torno de Santa Marta, o incluso en la parte de arriba, en la parte ya, digamos, norte, San Blanca, también hay mucha gente también, esa gente también baja a Leganito. Claro, hablaba de que podría ser más necesario, pero se impuso el criterio de este grupo de vecinos. Bueno, y visto lo visto, pues da la sensación de que para que haya pacientes ahí hay que traérselos de unas zonas bastante alejadas. Claro, a mí me gustaría contar una anécdota que me acabo de acordar. Cuando yo participaba en el distrito oeste, que era los distritos están coordinados por concejales, en ese momento el coordinador era José Eduardo, me acuerdo que mandaron desde el distrito, todavía estaba cerrado, no sé qué, y nos mandaron unos mails a todos los que estábamos allí diciéndonos que teníamos que ir a protestar, porque todavía estaba en la Junta, estaba el PSOE y nos convocaba a protestar en contra de la Junta de Andalucía. Y entonces, claro, yo le dije al concejal, digo, hombre, a mí quitarme de esta lista de distribución, que yo no voy a hacer el juego al PP. O sea, ellos mismos alentaban a la gente, el asociacionismo, que la mayoría pertenece a su banda,
pues a su banda, digo banda derecha, no por la banda de delincuentes ni nada de eso. Entonces, bando. Entonces le digo, bueno, a mí quitarme de esto porque yo, y es más, yo tengo ese email en el que nos solicita ir allí hasta a actuar contra la Junta de Andalucía, que entonces la tenía gobernaba el PSOE. Lo tengo guardado por si algún día pues hay que sacarlo. Vamos a avanzar. Ya que hemos estado viendo a Carmen hablar ahí con el consejero Antonio Sanz, bueno, que nos contase qué le ha dicho este personaje, que es el nuevo consejero de salud, nombrado hace poco, se dimitió la otra o la echaron. Es que tengo algún sonido más y estoy con la duda de saber si me lo estoy pensando, si terminar de escucharlo todo y después entrar en más anécdotas. Por cierto, bando tampoco es demasiado apropiado, es mejor que banda, pero tampoco banda, vamos a decir posicionamiento político. Posicionamiento político, ¿vale? Que no... que es una terminología mucho más apropiada. Venga, vamos a, como digo, a escuchar alguna apreciación más que llega en este caso del otro lado del espectro político. La remodelación, adaptación del edificio la ha afrontado el Ayuntamiento de Marbella, a la cual tengo que reconocerle el esfuerzo inversor que ha hecho, por encima de los 3 millones de euros. Y por eso, Ángeles, una vez más, gracias por hacer las cosas fáciles, ¿no? Por velar por esa fantástica Marbella y por hacer que Ayuntamiento y Junta vayamos de la mano, empujemos en la misma dirección para conseguir resultados que son positivos no solamente para Marbella, sino para la Costa del Sol y para la provincia de Málaga. El Gobierno de Andalucía, que es propietario del inmueble, ha puesto el equipamiento y, por supuesto, el maravilloso personal que tenemos en este centro. Ha sido error mío, de realización estaba bien, he leído yo esto mal y todavía nos quedaba por escuchar efectivamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. A lo mejor se me escapa más veces porque tiendo a llamarlo José Manuel con relativa frecuencia. Porque te confunde con el Soto y entonces como son amigos. No, Bonilla me sale bien, es el José Manuel y Juan Manuel lo que me sale mal. Tengo que decir Juanma y así me sale mejor, pero si ocurre, ya digo, lo siento, tengo una tendencia natural a tener ese lapsus. Bueno, pues se le ve feliz, encantado de la vida, claro, si invita a Marbella, vengo aquí, inauguro, os hago la foto, me han pegado algún que otro grito, si es verdad, pero bueno, no nos ha costado un duro, la Junta de Andalucía, ponemos la placa, pintamos la mona y hemos inaugurado un centro de salud. Tiene los mismos médicos que tenía hasta ahora, pero oye, muchísimo más espacios, está mucho más cómodo. No sé cuál de estas críticas habrán escogido del catálogo de las que se puede escoger, habrán escogido en el PSOE, pero vamos a escucharlo. Un consultorio, lo único que han hecho es llevar determinadas consultas del centro de salud del Leganito, por cierto, abandonado, al consultorio de Ricardo Soriano. Cambia los médicos de un lado para el otro, no se genera ni un solo sanitario más. Y va a poner en problema a muchas personas, específicamente mayores, que iban a ese centro de salud del Leganito y ahora le va a pillar muy lejos el centro consultorio que se encuentra en Ricardo Soriano, o que va a tener que compartir prestaciones en el centro de salud del Leganito con consultas en el consultorio de Ricardo Soriano, algo que todavía va a ser mucho más complicado y tedioso a una persona mayor asistir a la sanidad pública. Volvemos a ahondar mucho más en lo que estábamos diciendo. ¿Es necesario un centro de salud en Ricardo Soriano? O mejor dicho, ¿no es preferible un centro de salud en un lugar estratégicamente mejor posicionado y que le dé más facilidades a las personas? ¿Era tan importante contentar a gente que abogaba por este centro de salud? Bueno, son preguntas que yo en este caso voy a dejar en el aire para luego ir preguntando. ¿La gente que abogaba por eso tenía algún interés? Sí, los que estaban en las imágenes son los que abogaban por eso. Hay parte de las imágenes. Yo quiero creer en la buena voluntad de alguna persona que realmente pensaba que era necesario. Pero luego hay que mirar los datos y mirar las... Bueno, allí hay gente, todo el mundo tiene derecho a tener centro de salud cerca de su casa. Lo que pasa que... Sí. Objetivamente en esa zona es una zona más turística, hay menos población que digamos que lo que estamos hablando, que por tener derecho hay gente que desde allí se tiene que desplazar. Es que además el centro de salud es pequeño,
que esto ya se sabía, ¿no? Durante la época de José Bernal, que decías que se planteó en otro sitio, una de las razones era porque este edificio era pequeño para un centro de salud. Pero como ha dicho Pepe, los análisis se van a seguir haciendo en Leganito, claro, es lo que iba a la decir radiografía en Leganito, la urgencia en Leganito. Exacto. Entonces, y ahora en Leganito no, ahora te mandan a la Albariza porque el Leganito está en obra. Claro, es que este sitio es pequeño, es que tú entras, yo he entrado esta mañana y enseguida te das con la pared de enfrente y ahí se acaba ya. Y luego tiene abajo otra planta, ¿no? Entonces, bueno, pues, si se han llevado 10 médicos, 10 tienen que tener... de Leganitos, que luego lo mismo se han llevado alguno también de las Albarizas, que eso no lo sabemos, porque yo también en su día creo que decían que, por ejemplo, la zona, el área de salud mental que había en las Albarizas, que la iban a trasladar aquí, que había vecinos que no querían también, que la llevasen ahí. Claro, es que esa zona es una zona de vecinos de alto poder adquisitivo, podemos decir así, no son vecinos de barrio, ¿no? Entonces, pero bueno, no querían eso. Bueno, mira, ahí estamos viendo, si el centro de salud está muy bien, son 2,7 millones, hemos escuchado a Moreno Bonilla hablar de más de 3 millones, 2,7 millones es arreglar el edificio, que el edificio ya estaba, lo han arreglado, pero luego hay que sumarle también pues todo el tema de fuera, ¿no? De la urbanización de fuera, que ya comentamos aquí, que se pusieron las baldosas, se inundó ahí en esta esquina de la izquierda, en esta parte de la izquierda, eso se inundó, llovió y se inundó la parte de abajo y tuvieron que cambiar la impermeabilización, entonces todo eso lo ha pagado el ayuntamiento también, ¿no? Por eso Moreno Bonilla, nosotros le decimos 2,7 y Moreno Bonilla habla de más de 3 millones de euros porque hay que sumar pues todas las baldosas que se pusieron ahí, que hubo que catar, que hubo que cambiar, la impermeabilización, etcétera, etcétera, para que no se inundara la parte de abajo. Ya digo, un centro de salud que es pequeño, que lo hemos pagado nosotros desde Marbella, 2,7 millones de euros quitados de los presupuestos municipales, porque esta señora que vemos ahí, la alcaldesa, ha querido, y bueno, y encima que no te aporta médicos nuevos porque te los traes de Leganitos, claro, en Leganitos ahora sobrarán despachos, y ya está, y con eso ¿qué ganamos? Que un usuario del centro de salud en Leganitos, ¿qué gana? Con que allí haya ahora 3 o 4, 5, 6, 7, 8 despachos libres, los que sean, y ya está. No lo entiendo, y esta forma de llevar la sanidad pública es difícil de entender porque no se aporta nada, o sea, no se aporta nada nuevo, solo se aporta el edificio, que ya nos dijo Patricia Navarro, la delegada de la Junta, que el problema de Marbella era de espacio, que no era de médicos. Hombre, por Dios, eso ya lo hemos dicho 1000 veces y cualquier persona que nos esté viendo sabe que el problema es que los médicos de atención primaria tienen unos cupos, que se llaman, un número de pacientes exagerado y no dan abasto, y están 5 minutos para cada uno y pasa otro y pasa otro y pasa otro y ni te atienden ni nada. Hay algunos que son más amables que otros, pero hay otros que dicen, venga, tira, pum, 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 otro. ¿Por qué? Porque no dan abasto, porque tienen muchísimo. ¿Y eso cómo se soluciona eso? Contratando más médicos. Y ya está, y eso lo tiene que hacer la Junta de Andalucía, no lo puede hacer. Lo mismo lo haría la señora Muñoz, pero lo tiene que hacer la Junta de Andalucía, no puede. Quiero reforzar un argumento, y me parece, estoy convencido, si no me lo decís, pero estoy convencido de hablar en nombre de todos. Nadie ha dicho que no haya personas en esas proximidades de este centro de salud que necesiten un centro de salud, que les venga muy bien y que necesiten la salud pública. Creo que lo que estamos todos de acuerdo es que de las zonas de Marbella probablemente aquí haya bastante menos que en otros puntos del municipio, concretamente del casco urbano de Marbella, donde habría sido mucho más necesario y más efectivo. Eso es lo que se ha dicho en esta mesa, no otra cosa. Y nadie ha dicho, es que son gente de pasta que no merece. No, hay gente de pasta que evidentemente necesitan mucho menos esto y hay gente que no tiene tanta pasta que les vendrá muy bien. Estamos hablando en comparación con otros puntos del casco urbano de Marbella. ¿De eso estamos de acuerdo todos? Vale, pues eso es lo que dice esta mesa. Pues yo te voy a añadir una cosa más. Dime. Y es que pienso que 3 centros de salud, más el de Las Chapas, más el de San Pedro, son pocos centros de salud para el volumen de personas que viven en Marbella. Siguen siendo pocos. Siguen siendo pocos. Esto es más una chapuza que otra cosa. Se está llamando centro de salud, pero esto es un consultorio. Es un consultorio en realidad, exactamente. El centro de salud es el de Leganitos, donde te hacen, como tú has explicado antes, las analíticas, las radiografías y todo esto. Aquí no, aquí solo va a haber las consultas y del médico que tenías en el centro de salud de Leganitos, ¿no? Pero bueno, yo quería que Carmen nos explicara lo de la conversación con Antonio Sanz, con el nuevo consejero de salud, porque estaban los trabajadores del Hotel Senator, que no tienen nada que ver con la sanidad, que estaban reclamando su conflicto laboral. Había tres reclamaciones. La gente de Estepona reclamando la apertura íntegra del Hospital Estepona, pero ahí también pues estaba Carmen reclamando o protestando por los fallos en el cribado del cáncer de mama, ¿no? Y eso es lo que tú les pusiste al consejero, y yo le escuché decirte que
que le dieran tiempo, que acababa de llegar. Sí. Recordemos, Carmen, en representación de la asociación que preside De Marbella Feminista, efectivamente. Hombre, y en como representación mujer, de todas las mujeres claro, andaluzas que están pasando por este calvario. Y como mujer, que este señor Antonio Sanz diga que es que acaba de llegar, habrá acabado de llegar a la Consejería de Salud, pero en política lleva toda la vida, y con Moreno Bonilla lleva desde que llegó a la presidencia de la Junta hace 7 años. Entonces, explicar por qué hay tan poca gente. Verdad. Bueno, eso. O a que se apelotona todo. Que nos cuente Carmen primero lo de Antonio Sanz, y después contamos. Bueno, que ya haya que decir para No, cuando... es que parece que, sí, que no es que que no hay. Cuente Carmen primero. Cuando de cuente, Antonio. bueno, yo voy a decir que yo me iba a trabajar y de pronto vi en el WhatsApp que venía de pronto, y entonces llamé a mi jefe y le dije que llegaba tarde, que tenía que hacer una cosa personal, y entonces me planteé allí yo sola. Bueno, no sabía si había gente o no había gente. Si no hubiera habido gente, le hubiera dicho lo mismo que le he dicho, incluso peor, porque no hubiera tenido interrupciones. Porque resulta que dice y yo le estaba diciendo, ven, y se acerca, yo le hacía así con la mano, ven para acá, que voy a hablar contigo. Y dice, bueno, es que claro, y los trabajadores hablaron, bueno, calmaros, los trabajadores hablaron, la plataforma habló, y él le dijo a los de la plataforma, sí, ya me voy a sentar con el alcalde de Estepona para abrir. Digo, bueno, se me acaba de poner los pelos como escarpia, porque si uno es un artista, el otro es artista y medio, no sé, pero bueno, y ya me digo, pero que yo no estoy aquí para esto, que yo le voy a explicar a usted. Me dice que yo estoy nuevo, y digo, no me diga que usted está nuevo, que usted lleva toda la vida comiendo de la Junta de Andalucía, porque hay una imagen que se me ve haciéndome así con la mano, que yo le está diciendo, usted lleva toda la vida comiendo de nuestro lomo. Es que me ha dado la sensación por un momento que lo que estaba diciendo ahí era lo que estaba diciendo aquí. Es lo mismo, es que he visto concomitancia. Es lo mismo que le está, es que no voy a decir ni una palabra más ni una palabra menos. Yo le estaba, me decía, estoy nuevo, digo, no, usted lleva toda la vida comiendo de la Junta de Andalucía, comiendo de nuestro lomo. Y me dice, pues no levante la voz. Digo, sí que la levanto, porque a mí no me interesa, digo, me interesa también que me escuchen los periodistas, porque luego hace usted, se da la vuelta y dice, hemos llegado a un acuerdo. Digo, y conmigo acuerdo no hay. Y dice, digo, pero mire usted, yo estoy aquí por los cribados. Y me dice, no, estamos dame tiempo, que soy nuevo. Digo, no, que no es usted nuevo. Y digo, mire usted, yo hace 3 años... dicho que no le puede dar tiempo, que las mujeres que se mueren. Se mueren o tienen cáncer o pasan una enfermedad dura. Y dice, ve que está con la foto así con la mano, y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Digo, mire usted, yo soy la presidenta de una asociación. Hace 3 años pusimos una denuncia, y hace 3 años en el Distrito Sanitario Costa del Sol había 4 años y medio de retraso en las listas del cribado. Al hombre se le ha cambiado la cara. Le digo, y eso es con el hospital viejo. Ahora con el hospital nuevo, por no hay ni ticket en las máquinas expendedoras. O sea que no. Y le digo, y me dice, no, pero esto es una cosa. Digo, no, y se lo digo desde mi propia experiencia. Ay, dice, no, pues dame los datos, dame tus datos, ponte en contacto conmigo. Y no sé qué, digo, sí, hombre, ahora ¿qué hago? Le pongo la nota y se la mando en una... No, dime todo lo que... Digo, mire usted, mi nota de prensa está en la prensa, nomás que tiene que buscar las denuncias que hacemos las mujeres. Mi denuncia fue hace 3 años, y todas las que ha habido posterior, todas denunciamos lo mismo. No hay una sola mujer en Andalucía que no haya tenido un percance con el tema del cribado del cáncer de mama. Entonces le dice a la chica de las rayas, que se ve que es su jefa de gabinete, dice, dale su número, dame el número, cógele los datos. Y me dice la señora, bueno, danos un voto de confianza. Digo, mire usted, a usted no le doy yo un voto ni de confianza, y mucho menos en la urna. Digo, me corta la mano antes de votarla a usted. Y dice, ¿cómo? Digo, pues lo que está oyendo. Y dice, pues lo que me mande que venga bien documentado. Digo, ya no te interesa, ¿no? Ya no te voy a votar, ya no te interesa. Digo, pues no te preocupes, que te lo voy a mandar igual. De todas formas, yo creo que algo sospechaba que no lo iba a votar. Hombre, me dice, pero es que tú, toda esa gente que hay ahí comen de mi lomo, del tuyo. Y yo no quiero que a mí me haga un favor. No tenemos que ir las mujeres ahí mendigando, porque en el momento que a mí me mete, quitan a otra. Y yo no sé si a la que quita está peor que yo o peor que la otra. Eso no puede ser, es mi derecho, que para eso en España la sanidad es pública y gratuita no es porque sale de nuestro lomo, de nuestros impuestos. Y a mí no me tiene que hacer un favor, ni a mí a ninguna. Él tiene que hacer su trabajo, que es que la sanidad funcione, que las mujeres no tengamos miedo. Que yo sí te interrumpo. Tú no, y al menos cuando yo estoy haciendo así, a mí no se me discute. No, que digo que no me queda más remedio.
No, pero es verdad. Venga, porque me da mucho rabia y mucho sentimiento, porque hay muchos casos muy Vamos a dar un pantallazo un momento, quería tú, Paco, comentar algo. Yo iba a contar lo de por qué había poca gente ahí, pero bueno. Yo es que quería eso, a ver, como administrador. Vamos a ver el pantallazo. Vamos a dar un pantallazo con algunos datos. Por recordar, esto por recordar, lo hemos ya contado muchas veces, pero bueno, las obras de la Junta de Andalucía pagadas por el Ayuntamiento de Marbella solo en materia de sanidad pública. ¿Vale? Invita al Ayuntamiento, es decir, todo esto lo tendría que haber pagado la Junta de Andalucía, no le tendría que haber costado ni un duro una ronda de 6 millones a los ciudadanos de Marbella. Al Ayuntamiento de Marbella, correcto. Una ronda de 6 millones de euros. El Centro de Salud de Marbella Este, ya lo vemos arriba, 2,7 millones, sobrecoste 46%, ambulatorio de la Chapa, sobrecoste 48%, las urgencias de las Albarizas, que siguen sin abrirse, sobrecoste 30%, y el ambulatorio de Nueva Andalucía, que lo están haciendo. Ahí ahora está funcionando ya el Centro de Salud de Marbella Oeste y también el ambulatorio de las Chapas. Esos dos están funcionando. Las Albarizas sigue ahí parado y lo de Nueva Andalucía está en construcción. Y la ampliación de San Pedro también está funcionando como está funcionando. Sí, igual. Estilo compadre. Habiendo cambiado del centro de salud viejo al centro de salud nuevo, a los mismos médicos, no se ha ampliado es un edificio inmenso. Atención, y están las ambulancias, que lo hemos hablado un montón de veces, en la calle enganchados. Ahora vamos con más. Sí, yo en mi caso le hemos llamado ronda a todo esto porque la comida todavía no está pagada, ¿eh? Esto es una ronda de sanidad. Queda la carretera de Istán, que se ha gastado más de 2 millones de euros el ayuntamiento, y los accesos a la futura Ciudad de la Justicia, 20. Que ahí se van 25 millones de euros en los próximos... 20. Eso, 19 millones de euros, 20 millones de euros en los próximos 4 años. Ese es el almuerzo ya. Serán 30. Ese ya es... Serán 30. Sí, eso ya será los sobrecostes, serán 30. ¿vale? Pusimos el otro día, eran cerca de 30 millones. Esto no es la ronda nada más sentarse en la mesa, que hemos pagado la ronda de... O sea que nosotros ya de antemano sabemos que vamos a un sobrecoste de al menos 40%, ¿no? Claro. Al menos, ¿no? Entre 40 y 50. A lo que dé. Y ahora, a ver, Juan Carlos, ¿cómo se consigue que no vayan las Carmen Baro de la vida allí a cantarte las verdades del barquero? No, a ver, claro, es que esto mucha gente hoy dice, ay, pues yo no me enteré, ay, pues yo es que tal, pues me habría gustado ir, pues es que no se ha dicho nada. Claro, es que no se ha dicho nada porque todo esto lo ha hecho la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para que no se supiera. Ha sido como una inauguración de tapadillo. Nacho y yo pues sabemos, los periodistas, que nos tiene que llegar una convocatoria oficial de la institución de turno, del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, para convocarnos a la inauguración. Bien, pues ayer durante toda la tarde del domingo yo estuve mirando las convocatorias de la Junta de Andalucía y ahí no venía nada, pasaban las horas y todo el mundo te decía, ¿viene mañana Juan Manuel Moreno? ¿Viene, no viene? Bueno, la gente diciendo, no sabemos, bueno, y pasaban las horas y en las convocatorias de la Junta de Andalucía no aparecía nada, venían otras, pero no aparecía nada. Es un enlace en internet, ¿no?, que tú pinchas ahí, abres y te salen las convocatorias. Bueno, pues en torno a las 9 de la noche del domingo, de repente, en las convocatorias de la Junta apareció la inauguración de este centro de salud de Marbella Oeste, en un sitio donde ya habíamos mirado. O sea, si yo miro a las 7 de la tarde y digo, ¿viene mañana Juanma Moreno? No, porque ya están aquí el resto de convocatorias, ya no viene, y lo dejo. Pues lo metieron ahí luego a las 9 de la noche. Un poquito más tarde, todavía de las 9 de la noche, casi a las 10, llegó la agenda del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento nos convoca también a ruedas de prensa, y ahí no venía. Cero. El Ayuntamiento no quiso saber nada de este acto, pese a que lo pagamos desde el Ayuntamiento, lo paga Marbella, iba la alcaldesa, han ido concejales, pues no pusieron nada. Todo oculto para que precisamente, pues eso, para que la gente no pudiera ir. Aún así, pues mira, ahí había un grupito de gente bastante amplio para protestar, que habría sido mucho mayor si esto lo anunciamos el viernes. Si el viernes salen noticias y decimos el lunes viene Juan Manuel Moreno Bonilla a inaugurar el centro de salud, pues se habría preparado mayor, por supuesto, yo eso no tengo ninguna duda, pero bueno, así funciona el PP, así funciona la Junta de Andalucía, así funciona el Ayuntamiento, ocultando la convocatoria, ya digo, hasta las 9 de la noche del domingo, que nos llegó a los periodistas. La gente de la calle pues no tiene por qué saber que se iba a hacer eso, ¿no? Lo sabían los periodistas, ya a las 9 de la noche ya no hay posibilidad de publicarlo. Nosotros en Marbella 24 horas lo publicamos en redes sociales, pero claro, bueno, la gente no se entera. Y luego pues al final, incluso había periodistas esta mañana que ni sabían, que se habían enterado a ultimísima hora de que tenían que ir ahí a cubrir eso, y decían, si nadie ha avisado. Bueno, pues era por eso, para que no hubiese más gente en esa convocatoria. De todas maneras, ahí hay gente que es gente del pueblo que estaban ahí.
Sí, claro. sí. O sea, alguna gente al final termina enterándose, pero evidentemente no es lo mismo. Claro, Pero, escúchame. básicamente de apoyo, por lo Hombre, menos la porque gente que yo yo conozco. Que es, comida, o es eso o es casualidad, ¿eh? Que a lo mejor es casualidad y no tiene Bueno, nada que hay ver con lo que estamos... hay alguno que Esa casualidad gente, no es. Esa gente que está ahí se ha organizado el domingo por la noche. Por la noche, pero por la noche ya estoy hablando que a las 9 de la noche conocimos oficialmente eso. Pues yo en me lo que- entero esta en lo- mañana. en lo que- mira, pues Carmen se enteró esta mañana. Entonces, eso se ha organizado todo a ultimísima hora. Digo, para que luego no venga nadie diciendo, ay, es que hubo poca gente, es que tal. No. Esto Yo lo han que- hecho aposta para que hubiese ahí poca gente. Y aún así, ya han tenido que escuchar, pues, gritos, fuera, y se han hecho de todo allí a Moreno Bonilla esta mañana, ¿no? Pues como dice Pese a el intentar refrán- taparlo, y la presencia de la policía que había ahí, que echando a la gente para atrás y todo esto. Y bueno, los policías, la verdad, que han sido amables. No, han dicho a la la gente policía que nada, estuvieran- que estuvieran ahí, tal, bueno, y no ha pasado nada. Y luego ahí vemos a los palmeros dando palmas. A los palmeros sí los llevan convocando toda la semana. Todo los- eso que deberían estar Claro. trabajando porque todos tienen un los- puesto en el Los ayuntamiento. cargos algo de que hacer. confianza del PP llevaban toda la semana anunciando, por eso sabíamos que iba a venir Juan Manuel Moreno Bonilla, pero claro, no era una fuente oficial, pero llevaban convocando a los palmeros para que estuviesen ahí a las 10 de la mañana. Esto era a las 10:30, pues a las 10 convocaban a los palmeros por redes sociales para que fueran ahí a aplaudir a Juan Manuel A Moreno mí me Bonilla. llama mucho la atención que la policía está delante de la gente que reclama algo y delante de la gente que no reclama no está. No, pues yo- No hay distancia. Claro. O sea que si tú en vez de ponerte detrás de la pancarta te vas al lado de los palmeros... Es que yo luego- vine del otro lado y yo estuve caminando haciendo fotos, subí un poquito, Claro, en fin, que porque yo la, estuve ahí dando la vueltas. policía estaba allí, no estaba aquí. Ahí hay uno, pero en el otro lado había 4 o 5. Bueno, Quiero recordar una cosa, venía otra consejera con él o un cargo del sí, PP. Carolina España, la Sí, portavoz pues de la esa Junta. señora mientras estábamos hablando se estaba riendo de nosotros. Esta señora que está ahí. Esa, Gloria, una que está ahí. señora que esa se estaba riendo de mí cuando yo hablaba, mientras yo hablaba, y cuando estaban hablando los compañeros o las personas de la plataforma, eso por un lado. Y por otro lado, no hay nada más sabio que acudir al refranero español, ¿no? Que quien algo teme, algo debe. O sea, que él sabrá por qué porque prácticamente entra por la puerta de atrás. Sí, había gente de allí especulando con que a lo mejor entraban por la puerta de atrás. No, entró por la puerta de adelante, lo hemos visto ahí y escuchó todos los gritos. Yo quería hacer una Paco. matización que antes quería haber sumado a lo que decía Carmen sobre el cribado. Mi mujer ha padecido cáncer de mama y está bien. El trabajo que han hecho los médicos, las enfermeras y tal, pero para que mi mujer tenga una revisión anual, que el protocolo antes era así, que tenían una revisión anual, incluso aunque estuviera dada de alta, pues hay que irse al hospital y hay que poner una reclamación por escrito, porque si no, no tiene la revisión anual. Hay que pedirla primero a través del médico de familia, el médico de familia la solicita, no te la conceden, te olvidan. Esto pasa ya hace más de 3 años, desde prácticamente la pandemia para acá, que ya van casi 4 o 5 años, que hace mucho tiempo. Entonces, bueno, que hay que tenerlo en cuenta, que la gente que esté en esta situación, si cree que no se la está atendiendo, que se vaya al hospital, que vaya a admisión no urgencia, que vaya a admisión y ponga una reclamación para que le hagan las pruebas. A mi mujer le funcionó. Si se bloquea, a lo mejor funciona algún otro mecanismo que todavía no han sido capaces de poner en marcha. Pero es que yo no entiendo. Porque más médicos no van a encontrar. Porque ya se encargan los que contratan a los médicos de contratarlos para 3 meses, de pagarles 1.200 euros al mes, y antes de quedarse aquí se van a Madrid o se van al País Vasco. Sí, pero pagan. Bueno, es que también es una triste pena que tú hagas una carrera de este calibre y no te paguen. Pero vamos, solamente una cosa. Ha salido Juanma Moreno en la radio, que yo lo escuché en la SER, diciendo que vamos a contratar, pero a ver, porque fácil no es. Y por otro lado, la noticia siguiente era los recortes que hay en todos los hospitales de Andalucía, en particular los de Huelva y de Cádiz. O sea que aquí dice una cosa, con una mano dice llora, como dice, y con la otra recorta. O sea que no se puede, nadie se fue.
que cuando nosotros tenemos las noticias de otros sitios y las repetimos, nosotros no conocemos los datos de aquí. No. Porque no los tenemos. No los tenemos. Pero si se producen en otros sitios, aquí se están produciendo exactamente igual. Pues, porque si no, el hospital funcionaría de otra manera. Es lo que hay. Pues si tú amplías el hospital y lo conviertes en 2 hospitales, prácticamente, tú tienes que tener el doble de personal. Y si no tienes el doble de personal, pues trata y atiendes mal a la gente que lo necesita. Es lo que hay. Eso es lo que yo entiendo. Pues sí. Yo sé la trascendencia del asunto, pero no me queda más remedio que cortar. Que avanzar. Por cierto, visto este diálogo y demás, hemos pasado de la gente de la Asociación de Cáncer de Mama, son unos rojos comunistas, a ir a charlar, a ir a hablar con la gente y decir que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y demás. Ha sido un derrape. Hombre, que nos hemos pasado un derrape y una recogida de cable y un cambio de actitud muy serio. Lo que pasa es que la actitud hay que respaldarla después con hechos y con acciones concretas que mejoren la situación que hay ahora mismo, que es muy grave. 30 segundos. Como yo soy el que se dedica a dar vueltas y a mirar, ahí en las imágenes, cuando se ve el interior, hay una sala para atención dental y hay dentista. Ah, sí, mira. Está vacía. Entonces, ¿para qué nos sirve el material si no se puede atender al personal? También están fuera, saludando. Sí, bueno, no sabemos. Ahora se llevan las máquinas por la puerta. No, que yo no digo que no esté bien, está bien que haya una sala, pero tendrá que haber un dentista. Hemos hablado de 2 pediatras y 8 médicos de familia, no de 2 pediatras, 8 médicos de familia y un dentista. Bueno, falta el dentista. Permitidme que avance, venga. La culpa tengo yo, que también. Pero sé que el siguiente tema es yo que me ha dado los 30 segundos. Venga. Si es que vamos de mal en peor. Se va a parecer un poco por los protagonistas y los argumentos que dan y demás a lo vivido el pasado 8M, 8 de marzo, Día de la Mujer. En este caso se aproxima el 25N, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Son fechas que, entre otras cuestiones, destacan no solamente por la importancia de recordar los nombres y decirlos en voz alta, con claridad, los nombres de las víctimas de esta lacra social, demandar y llamar la atención sobre las carencias que presenta el sistema, etcétera, etcétera, medidas legislativas, en definitiva, poner el asunto sobre la mesa, sino también es momento de posicionarse y ver quién es quién y dónde está cada uno o cada una en cuanto a esta temática. Bueno, pues en el Ayuntamiento de Marbella todos los años consensúan o intentan hacerlo un manifiesto de apoyo a la causa, de adhesión a los lemas que rigen este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. O al menos se consensuaba hasta esta legislatura. Esta legislatura hay un cuerpo extraño en la corporación municipal, Vox. Tiene 3 concejales y... dos concejales, perdón. Es más que da susto. Dos concejales. Con 2 no vale. Es que se mueve muy rápido. Me parece ha sido un lapsus. Tienen 2 concejales y se hacen notar especialmente en temáticas como esta, particularmente porque casi siguen una agenda nacional y de cuestiones locales, pues poquito o nada. Pero en asuntos de estos se hacen notar y mucho. El pasado pleno anterior, en los días que podíamos denominar prolegómenos de ese 25N. No van a la raíz del problema, todo se queda en un postureo, un paripé de sepulcros blanqueados que se queda en ineficaces minutos de silencio y de manifiestos de papel mojado como el que hoy nos presentan. Al contrario, riegan con dinero público ONGs y chiringuitos que aumentan el problema. Bueno, nada nuevo bajo el sol, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero sí emborrona una fecha que era de las pocas en las que las distintas fuerzas políticas al menos se ponían de acuerdo en defender una causa en común, no en todo lo que rodea a este asunto. Había mucho que discutir, mucho que debatir, y lo que faltaba era aquí los artistas. Bueno, pues claro, los puntos de vista son diferentes en la corporación municipal.
Todos los grupos políticos en esta corporación nos hemos sumado al manifiesto institucional por el 25 de noviembre, por nuestro compromiso con la igualdad, la prevención y la erradicación de la violencia de género. Todos, excepto Vox, por supuesto. Esto era algo que hacíamos anteriormente, toda la corporación se unía en este manifiesto, estábamos todos a una contra la violencia de género, pero desde que está Vox en esta corporación esto no es posible. Señor Moltó, le agradecería que no se invente los datos para justificarse. Lamentamos profundamente, una vez más, que el grupo Vox haya decidido quedarse al margen, negando la existencia de la violencia machista, una realidad que cada año deja decenas de mujeres asesinadas y niños víctimas de esta violencia machista. Negar el problema es dar la espalda a las mujeres, a la familia y a toda la sociedad, que exige vivir en igualdad y en seguridad. Es que a mí ya se me acaban, salvo repetir otra vez los 1000 veces repetido, que la verdad es que hay que repetirlo, lo visto. Sí, sí, es que es importante, claro, es importante recordar esto. Es cierto que ya es el tercer año consecutivo desde que entró Vox en la corporación municipal, es el tercer año consecutivo que se rompe el consenso en la lucha contra la violencia machista y bueno, pues es auténticamente lamentable, ¿no? Pero hay que insistir, hay que seguir poniéndose en contra de este tipo de planteamientos negacionistas, porque es realmente lo que plantea Vox, el negacionismo en muchas materias, ¿no? Pues una de ellas es esta, que ellos dicen que no existe la violencia machista, cuando es algo absolutamente real, reconocido por todos los partidos de izquierda, por supuesto, pero es que también por el PP, que son sus primos hermanos de Vox, ¿no? Que son prácticamente lo mismo. Pues bueno, el PP no tiene ninguna duda de que la violencia machista existe. Bueno, pues a Vox, que son los que dicen que nos fumigan desde el cielo y que la tierra es plana y todas estas cosas, pues dicen que no existe la violencia de género. Entonces hay que seguir insistiendo, hay que seguir machacando que efectivamente existe, que desgraciadamente pues hay 33 mujeres que han sido asesinadas este año en España, también 3 menores, creo recordar que eran, y bueno, pues que esto no puede ser y hay que seguir luchando contra esta lacra y contra los que la niegan, que son los señores de la ultraderecha. Bueno, y cualquiera que nos esté oyendo ahora mismo, que piense en su entorno cercano, familiar, vecinos, amigos, etcétera, etcétera. La amiga a la que le zurra el novio, la prima que tuvo problemas con el marido con el que estuvo en su día, la vecina que escuchamos a veces que hay jaleo. Si es que eso ha formado parte de nuestras vidas, toda la puñetera vida de Dios, a ver cómo demonios niegas eso. Es que tienes que negar una realidad de la que ahí tengo yo somos todos testigos. Lo que tú estás diciendo, ¿eh? Sí. No te centres en la violencia. La violencia física, eso, la violencia, es la violencia física. Pero estoy poniendo ejemplos de violencias que tenemos todo el mundo. Sí, pero que la violencia psicológica hace más daño a la larga que un palo. Pero y la violencia institucional y la violencia médica, la violencia económica, es que hay muchos tipos de violencia. Te pongo 3 ejemplos, te apunto ya 4 o 5. Y te puedo poner un chorreo. Pero quiero decir que son asuntos que nos han rodeado toda la vida, que es algo que voy, básicamente. Que salgamos de ahí porque es mucho más allá. Eso es la violencia física, es una milésima de la punta del iceberg de lo que hay detrás. ¿Puedo decir yo algo en este tema? ¿Tú qué crees? Yo voy a primero, en relación al manifiesto. Normalmente el manifiesto se consensúa, la delegación te manda un manifiesto y todo el mundo hacemos aportaciones. Yo este año, para mí, que yo he hecho unas aportaciones, para mí ha sido tragarme un sapo. De todos los manifiestos que he leído a lo largo de los años, de esta delegación ha sido el peor con diferencia. Ha sido un manifiesto que yo, afortunadamente, no lo han leído en el pleno, se le habrá caído la cara de vergüenza, porque otro año se hace, OSP hace sus aportaciones muy estupendas, nosotras también, pero es que este año el manifiesto ha sido echar flores a la delegación. Vamos a ver, es que no entiendo yo, es que como si tú vas al médico y te dice el médico, ¿ha visto usted qué buen médico soy? ¿Ha visto usted qué bata más limpia llevo? Hombre, es que yo no daba crédito, es que hay que esforzarse ya un mínimo. Y luego Vox, Vox, que es un partido lleno, que en su fila está plagada de condenados por violencia de género, de condenados por pederastia, pues y según por un lado, y luego están los cuñados como estos dos concejales, que yo lo siento, es que son dos cuñados de manual,
Entonces yo lo siento, es que no, para mí es que estas personas no es que siempre están con el mismo, es que son dos abuelos cebolletas con la misma canción, y luego ya por otra, ya que estoy aquí ya con este tema, pues decir que 2 amenazas que he recibido de 2 integrantes de Vox, cada uno por un lado, diciéndome que, oye, tú que odias a los hombres blancos heterosexuales, digo, perdona, yo que tengo mucha plancha en mi casa, no estoy yo en esto. Y el otro me ha dicho que lo tengo bien, como insistan, pues iré a la policía con las capturas, porque es que luego son tan tontos que te lo mandan por escrito, ¿no? Y el otro me ha dicho que tic-tac, te vamos a cerrar el chiringuito y ya verás lo que te va a pasar. Uy. Digo, ojalá tuviera yo un chiringuito que cerrar, que nosotros trabajamos en precario, ¿no? En menos 15. O sea que se ve que por lo que sea, se han venido arriba. Perdón. Tenemos que avanzar. Yo es Marco, que no quería quedarme en esto. O pasamos... Sobre esto, yo es que no entiendo. Llega un momento en que no sabes qué decir, y eso me pasa a mí. Yo cuando escucho a estas personas tan serias, tan formales, trajeadas, perfectamente vestidas y tan maleducadas. Totalmente. Tan maleducadas, yo no lo puedo entender. No lo puedo entender porque son gente, algunos de mi generación, otros un poco mayores que yo y otros poco menores que yo. Y en nuestra generación se enseñó mucha educación. Y lo primero y lo más grande es que no son educados. A nosotros se nos enseñó a respetar a las mujeres, que ha habido que trabajar mucho para colocarse en la posición en la que estamos ahora, que las mujeres han trabajado mucho y los hombres hemos trabajado mucho también, porque para renunciar a muchas de nuestras posiciones hemos tenido que aceptar que son iguales a nosotros, que trabajan igual o mejor que nosotros, y entonces yo no puedo entender cómo estas personas son capaces de desarrollar ese tipo de discurso que en el fondo lo que tienen es, aparte de mala educación, un desprecio total por personas que son iguales. Bueno, también fue, solamente que es muy breve, también el discurso decía que todos los violadores que había son musulmanes. O sea, además el discurso de misógino, racista, que es que no le faltó un perejil, vamos. Ya está, gracias, perdón. Ya no hablo más. Yo antes cada ejemplo que ponía se refería a una cuestión concreta que me iba rondando la cabeza. Iba poniendo un ejemplo y detrás de cada ejemplo había alguien concreto que tenía en la mente. No estaba inventándomelo ni buscando ninguna excusa. Creo que eso es un ejercicio que podemos hacer cualquiera. Y ha sido 10 segundos y he contado todos los casos que me han venido a la mente, evidentemente sin decir nombre ni nada. Por lo tanto, quien quiera reflexionar sobre este asunto lo tiene muy fácil, ¿no? Todo lo hemos tenido en nuestras vidas, de una forma o de otra. Venga, a todo esto, hemos hablado de dinero que se gasta el ayuntamiento. Todo eso va en consonancia con cuánto dinero tiene que recaudar el ayuntamiento y... en definitiva, de cómo todo ello se acaba plasmando en los presupuestos. En el Pleno, en la sesión plenaria, se aprobaron 2 subidas impositivas, es decir, de impuestos o tasas municipales para vecinos del municipio por parte del equipo de gobierno. La primera de ellas es la tarifa de cementerio, y esto, por mucho que os empeñéis, esto sí que no se puede evitar. Aquí, quien más y quien menos, se ve afectado por esta tarifa de una forma o de otra. Bueno, pues es petición de la propia concesionaria, la empresa Parcemar. Van a subir el 85% del IPC de 2024, un incremento de... ¿El incremento a cuánto asciende? 2,4,65% del total. El IPC fue 2,9, pues como solo se puede aplicar el 85%, pues 2,4. 85% del IPC, correcto. Y por otro lado, la subida de la tasa de la basura, entre el 25 y el 50% de lo que se paga por este servicio, un dinero que está recogido en los planes de ajuste para cuadrar las cuentas tras la petición de créditos al Fondo de Ordenación del Estado. Lo hemos dicho, la deuda del ayuntamiento con los bancos ha crecido hasta rondar los 100 millones de euros y ahora mismo hay que hacer ajustes de este tipo
precisamente relacionados con ese dinero que se debe. Antes decíamos cuánto se gasta en cosas que le corresponde hacer a la Junta de Andalucía, pero que invita el Ayuntamiento. Aquí esto tiene relación directa con las deudas que tiene el Ayuntamiento y que la acabamos pagando ustedes y las personas que estamos aquí sentados en la mesa. Vamos a escuchar protagonistas. El resultado es que se ha logrado un texto que traslada a la ordenanza los principios de actuación que en materia de residuos impone la norma y que son básicamente que la tasa cubra el coste del servicio y que la ciudadanía pague por la cantidad de residuos que produce cada uno de ellos. Lo hemos hecho acudiendo a la técnica de diferenciar el coste fijo por el servicio del coste variable. El coste variable es el que se asocia directamente al volumen de residuos generados. Para este ejercicio solo se va a aplicar el coste fijo, de tal manera que el incremento va a ser perfectamente asumible. Recurre muchas veces Félix Romero a quitarle importancia a las subidas. Claro, si sumas todas las subidas de impuestos a las que Félix quita importancia, todas sumadas, algo de importancia acaban teniendo. Si ya sabemos cómo funcionan los impuestos, que en la mayoría de los casos son 20 de aquí, 30 de allá, y por separado no dan cifras alarmantes, eso ya lo sabemos. Insiste mucho Félix Romero en un argumento que es... bastante poco riguroso, que cuando menos no refleja la realidad pura y dura, porque evidentemente, claro que sí, que estaría bueno que encima fuera un dineral cada uno de los muchísimos impuestos que nos toca pagar, ¿no? Es un poquito cada uno, pero si cada uno sube, pues suben todos. Bueno, venga, otro punto de vista en el plano político. La realidad es que se sube para todas las viviendas, ya sea en casco urbano, fuera del casco urbano, en diseminado, se sube el recibo, la tasa, un 25%. Y para el resto, para el sector terciario, industrial y hotelero, se sube un 50% la tasa de basura. El recibo de la tasa de basura, todo el mundo sabe ya que se lo paga el ayuntamiento, que lo recauda el ayuntamiento. Los ingresos por la tasa de basura aparecen en los presupuestos locales, lo cobra el ayuntamiento. Este dinero también se lo gasta el ayuntamiento, que por cierto lo malgasta. Y mire, aquí tiene el señor Bendodo haciendo campaña en Getafe, no a la tasa de basura de la alcaldesa de Getafe, porque claro, si la alcaldesa es del PSOE, pues entonces la tasa parece que la cobra la alcaldesa, la cobra el ayuntamiento. Pero aquí, si la alcaldesa es del Partido Popular, pues parece que la cobra Pedro Sánchez. No. Bueno, es las discusiones también en muchos casos, sí, es que que da el manejo político que se hace de los impuestos. Se empeñó Félix Romero, se empeña el PP en querer convencer a la ciudadanía de que esta subida de la tasa de basura, que son auténticos sablazos, ahora lo explicaremos, en que esto es culpa de Pedro Sánchez y que es Pedro Sánchez el que viene a subir la tasa. Y bueno, lo explicaba ahí la concejala, o sea, yo creo que todo el mundo que nos está viendo sabe que la tasa de basura se la cobra el ayuntamiento y que ese dinero que recauda el ayuntamiento va a los presupuestos municipales. Ahora cuando lleguen los presupuestos, pues le vamos a decir a la gente lo que consta de tasa de basura. Entonces, no sé a qué viene este rollo. Pero bueno, ellos han inventado el tema de Pedro Sánchez. Bueno, realmente la normativa es europea, es una directiva europea que tiene que ver con una frase que es que el que ensucia paga o algo así, ¿no? Con un lema. Y entonces la Unión Europea quiere que el coste de los residuos se cubra por parte de los ciudadanos. Y luego a partir de ahí los ayuntamientos pueden hacer lo que crean oportuno. Se lo dijeron desde Vox. Le dijeron, tenían otras alternativas, pero han cogido la más sencilla, que es subirle la tasa a la gente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, como bien ha dicho Nacho también, forma parte y aparece, lo hemos comentado aquí, de los planes de ajuste por la deuda y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo es que mira, yo como ciudadano, ya no como periodista, yo como ciudadano puedo hasta aceptar que me suban la tasa de la recogida de basura y pagar un poco más, que no va a ser un poco más, que va a ser un 25% para los ciudadanos y para los negocios un 50%, respecto a lo que pague cada uno. Pero yo puedo aceptarlo, pero cuando luego llegamos aquí ya no sé cuántos meses y años incluso hablando de cómo funciona la recogida de basura en Marbella, de la cantidad de mierda que hay por todos los sitios, de que yo voy a tirar la basura a la isla ecológica y está llena y la tengo que dejar fuera y luego dicen que el guarro soy yo, no, el guarro es el concejal que no me ha vaciado el contenedor. Entonces, si tenemos que pagar más, que funcione bien el servicio.
que lo arreglen como sea, que esto es un desastre absoluto y ya está. Y luego que es un sablazo, que es un sablazo que se le va a dar a la gente, 25%, no 5 euritos de Feria Romero, no, 25% a la gente, a los ciudadanos, y 50% pues a hoteles, a restaurantes, a bares. 50% le van a subir a los hoteles, bares y restaurantes. Es, ya digo, un auténtico sablazo. Y lo de los cementerios, pues bueno, es una actualización de precios conforme al IPC, que ese dinero va a la empresa concesionaria, porque como aquí en Marbella lo tenemos todo privatizado, una de las cosas privatizadas son los cementerios, pues la empresa concesionaria ha pedido cobrar más por las tarifas. Entonces, bueno, pues hasta Moreno nos va a costar más. Pues te voy a decir una cosa, los cementerios tampoco están en condiciones para que exijan más, porque es que normalmente hay un mobiliario o unos utensilios que las personas utilizan y generalmente son las personas más mayores, las mujeres, las que van al cementerio, y no hay escoba, y estos días previos al Día de los Difuntos pues no había escoba, la escalera no tiene, el cementerio de Marbella del Viejo, bueno, el otro también están inclinados, pues las escaleras no estaban estables, en fin. No había cubos para limpiar los utensilios. No hay pasamanos en las escaleras. El pasamanos de escaleras. No están en condiciones del cementerio. Es que es la rabia, que es lo que dice Juan Carlos. Si tú tienes un servicio, pues paga lo que tienes que pagar. Pero si es que Marbella está infame mira, eso es Nueva Andalucía, eso es La Campana, eso será Marbella. Pero está San Pedro sucio, está Marbella sucia, está donde vaya está sucio, pero porque te da una rabia tener que te suban los impuestos, te da una rabia que te suban los impuestos por limpieza cuando tú sabes de más que no se limpia, porque a lo mejor en un barrio hay un guarro, pero es que toda Marbella, toda San Pedro, toda La Campana, todos somos guarros en este municipio. A lo mejor que a lo mejor que no se trabaja como se debiera. Y ahora la última moda, que es cuando te quejas, el concejal dice que estás insultando al trabajador, y el trabajador cumple órdenes. Nosotros nunca atacamos a los trabajadores, el que da las órdenes es el que no sabe darlas, no sabe organizar los servicios, nunca es contra los trabajadores, porque ahora he escuchado yo a Javier García la nueva moda de estar insultando a los trabajadores. Se ha funcionado, se ha tirado mucho de eso. Digo, no, caballero, le estamos señalando a usted que no sabe ni plantear un trabajo, ni distribuirlo, ni a quién se lo da. Venga, o sea, que la culpa es suya. Que entramos en la recta final del programa. Muy rápido de impuestos, Paco, ¿algo? Pues yo lo que quería decir es que basura y cementerio, a quien afecta más esta subida es a la gente que tiene menos renta. Pues sí. Así de claro. Es decir, a la gente que tiene suficiente renta, estas subidas son despreciables, porque los tramos de basura tampoco es que sean una barbaridad. ¿Que afecta al negocio turístico? Pues por alguna razón debe ser. Si ha aumentado la actividad turística, al aumentar la actividad turística, si es que recogieran la basura cuando debe y en condiciones, pues lo normal es que paguen más, porque necesitarán más atención. Pero el resto de la gente sigue utilizando y sigue produciendo la misma cantidad de residuos. Y yo creo que es una subida injusta. Y luego, pues siempre insistir, hay que hacer tramos cuando se cobran impuestos, lo voy a llamar impuestos, porque los tributos, que es lo que son, parece que no son impuestos. Sí son impuestos. Cuando se habla de la subida de los impuestos, no es de la renta o de sociedades. Es simplemente cambiar el nombre. Pueden ser impuestos, pueden ser tasas, precios públicos. Son tributos y tasas. Son tributos que se tributan en todo caso. Echaréis en falta, diréis, pues bueno, está Paco Gutiérrez y no tiene la sección a pie de calle. Entre que nos hemos comido el tiempo, porque el conductor del programa es un poquito inútil, y tampoco se lo ponen fácil a veces, y demás, pues no nos va a dar tiempo, Paco, pero un pequeño apunte y otro día ahondamos mucho más en la sección que habitualmente tenemos. Una cosa sola, para que luego cuando me vean no me digan que ya que he venido a la televisión no lo he dicho. Los usuarios de la piscina municipal, que son mis compañeros y yo, tenemos un problema muy serio, y es que han desaparecido las llaves de las taquillas, y o no se pueden cerrar o no se pueden abrir. Entonces, cuando estamos en nuestro periodo, pues acabamos llevándonos la mochila
al interior de la piscina porque no se puede dejar la mochila y bueno, nos hemos quejado a los empleados de la piscina, nos han dicho que se va a arreglar, ya ha pasado como 2 semanas, o casi 2 semanas, y ahí estamos, para que se acuerden los responsables de la actividad, porque visitan mucho, se han puesto carteles, se han puesto marcadores, está todo muy bonito, muy limpio, muy mal pensado, pero está todo muy limpio, muy bonito, con unos carteles enormes. Es la Serrano Lima, ¿no? ¿Qué? La Serrano Lima, dices, la de... Miraflores. Sí, está en la Miraflores o... No, la No, la Serrano Lima. La Serrano Sí, Lima. perdón, que Miraflores está privatizada. Miraflores supera. Es supera. Yo hablo de la piscina municipal. Sí. De hecho, he estado en... No, si igual lo había dicho y soy yo que me he despistado, que es que no me acuerdo. No, si yo no sé por qué estaba pensando en la... Yo cuando hablo de la piscina no hablo más que de la piscina municipal, porque Ya. la otra piscina Por la he usado... Por la que pagas un precio público, por cierto, Exactamente, no una tasa, sino un precio público. un precio público. Y es un tributo, a su vez. De la otra no Porque hablo como y tributante, he tributa. intentado no usarla, aunque la usé como usuario municipal mientras arreglaron Durante una esta, época, sí. por 10 segundos tiene, las Pablo. razones que digo siempre. Invertimos 3 millones de dinero público que se tiraron a la basura. Sí, ahora ábreme al agua. el melón de la piscina de Miraflores y podemos estar aquí hasta el próximo programa. No, Nos queda hasta ahí, tiempo. hasta ahí. Disculpadme que hemos llegado Hasta ahí. muy apretados al final. Algún asunto se nos ha quedado en el tintero, Habla lo mucho recuperaremos hoy. en el próximo programa, porque claro, teníamos mucha plancha, como nos está gustando Mucha mucho plancha, decir mucha Carmen plancha. y a mí últimamente. Se nos ha mezclado muchos asuntos de actualidad en una línea que será, por supuesto, la misma que seguiremos la semana próxima aquí a fondo, con los temas más interesantes o más importantes o que consideremos que más os van a aportar o mejor rato os van a hacer pasar o más informados o informadas os va a hacer sentir. Bueno, pues así volveremos, como digo, en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar en la mesa una semana más. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas Y noches. gracias allí al otro lado, cuidado mucho. Eso es.